Hola, bendiciones, mi nombre es Aide Fune, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que estamos subiendo cada jueves de cada semana. Hoy les traemos un tema súper épico, súper candente, como todos los demás, gracias a Dios. Y es cómo callar la boca del enemigo. Sabemos que a lo largo del tiempo y el trabajo de Satanás es destruir, hurtar y matar. Entonces nos dice Juan 10. Entonces tenemos que reconsiderar que Él siempre va a estar atacándonos para que no cumplamos el llamado ni el propósito y no hagamos la voluntad de Dios a lo que hemos sido enviados a esta tierra. Y sobre todo va a ser que nosotros no le encontremos sentido a la vida. Y entonces es como cuando surgen muchas cosas como creyentes y es aquí donde nosotros decimos, ¡boom! Puedo callarte la boca, puedo avergonzarte, así que estos dos versículos me ayudaron mucho y está en Tito 2 del 7 al 8, el cual nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2 nos habla primeramente de enseñando la sana doctrina. Entonces, cómo enseñar la sana doctrina. Pero estos dos versículos me impactaron mucho porque me dice, oye, Aide, aquí te dice cómo puedes callar la boca del enemigo. Entonces yo dije, no me puedo quedar con esto, tengo que compartirle. Aquí estoy hablándole a ustedes respecto a ellos, que espero sea de mucha bendición, porque ha sido muy edificante para mí. Y nos dice en primer punto que debemos ser ejemplo como un verdadero cristiano. ¿Y cómo podemos ser ejemplo como verdaderos cristianos? Reflejando a Jesús en todo momento. 1 Timoteo 4:12 nos dice que debemos ser ejemplo y que no despreciemos lo que somos. ¿Cómo somos ejemplo? En nuestro dominio propio, ¿verdad? Teniendo el dominio propio, teniendo amor, teniendo mucha fe, sobre todo que nuestra doctrina sea la verdadera, que es Jesucristo, y sobre todo siendo ejemplo en los frutos del Espíritu Santo, saber que el Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros. Entonces, esto nos habla mucho en ser ejemplo como creyentes. Punto número 2 dice buenas obras. Tenemos que tener celo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es celo? Es el fuerte deseo de hacer algo. Entonces Filipenses 2 del 13 al 14 nos dice que Dios pone como el querer, como el hacer su voluntad. Y sobre todo, si vamos a hacer la voluntad, hay que hacerlo sin contiendas ni murmuraciones, nos dice en versículo 14. Aquí nos habla de las buenas obras sirviendo a los demás. Mateo 20:28 nos da un claro ejemplo de lo que Jesús vino a hacer. Vino a servir, no para ser servido y por rescate de muchos. Y sabemos que Jesús cumplió su propósito, el cual vino aquí. Entonces, si nosotros creemos en Dios, debemos ocuparnos de hacer buenas obras, de servir con amor y pasión, porque esto ayuda a todos como seres humanos, dice Tito 3:8. Amén. Entonces es muy importante esto, que debemos ser los cristianos que tanto lo que enseñamos, es decir, tanto lo que hablamos como lo que nosotros accionamos, aprueban la buena obra de Dios en nuestras vidas. Está probando de que Dios está trabajando en nosotros realmente. Punto número 3 nos habla de la enseñanza, mostrando integridad. ¿Por qué es tan importante esto? Debemos enseñar con el ejemplo, como les acabo de decir hace un momento, siendo íntegros realmente, sinceros, transparentes como hijos de Dios. Primera de Juan 2:6 nos dice que si nosotros decimos permanecer en Dios, debemos andar como Él anduvo. Como anduvo nuestro Señor Jesús, sirviendo a los demás, mostrando amor, compasión, sobre todo vino a cumplir su propósito, que fue a morir por nuestros pecados, sacrificándose a sí mismo para rescatarnos del infierno. Entonces nosotros debemos enseñar, debemos mostrar integridad en todo momento, siendo íntegros delante de Dios. Es decir, que si las personas nos ven, estar firmes delante de Dios, y aun cuando las personas no nos estén viendo, hacer lo correcto. Amén, porque Dios siempre está con nosotros. Después nos habla de la seriedad, es importante la firmeza. Primera de Corintios 10:12 nos dice que si vamos a estar firmes, veamos que no tropecemos, que no caigamos, porque el enemigo siempre va a tratar de atacarnos. Dice 1 Pedro 5:8 que él anda
como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Entonces, por lo tanto, en este versículo también nos dice, debemos ser sobrios, es decir, estar atentos en todo momento. Sobre todo, estar firmes significa que no tenemos fisuras, es decir, que hemos dejado fisuritas por ahí de pecado, porque como dice Lucas 12:2, que todo lo que es oculto se manifiesta. Y si dejamos fisuras de pecado, es un motivo para que el enemigo hable mal de nosotros. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es que el enemigo se avergüence de sí y que él vea que no puede contra nosotros, porque Dios realmente está trabajando en nosotros y esto nos llama a santidad, esto nos llama a la rectitud. Entonces es muy importante la seriedad, la firmeza en Dios, ¿verdad? Porque a Dios no le gusta lo tibio tampoco, dice Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puedes estar jugando. Dios no es juguete. Si tú crees que puedes estar en un pie en el mundo y un pie en Dios, realmente eres tú el que se está engañando a Dios, nadie lo engaña. Amén. Entonces es muy importante esto. Punto número 5 que nos habla Tito 2 del 7 al 8 nos dice que nuestra boca debe estar llena de palabra sana y edificativa. Mateo 12:34 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que nosotros tengamos sembrado en nuestro corazón, eso va a hablar y se va a reflejar en nuestros labios, las palabras que salen de nuestros labios. Colosenses 4:6 dice, vea que sus palabras sean sazonadas con sal, para edificar mucho a la iglesia, para edificarnos nosotros, para poder ayudar a otras personas a reconstruirse, no a destruirse, sino a edificarse, a apoyarlos a crecer sobre todo. Muy importante que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de vida, palabras de bendición. Y si en momentos nos toca exhortar, muchas veces regañar a nuestros hermanos por su pecado, hay que hacerlo con mansedumbre, amén. Mansedumbre es un fruto del Espíritu, dice Gálatas 5 del 22 al 23, por si acaso ahí están los frutos del Espíritu, lo que todo creyente debe tener. Punto número 6 es la obediencia. Es muy importante que como hijos de Dios seamos hijos de luz, seamos hijos de obediencia. Juan 14:23 nos dice que si amamos y decimos amar a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a poner en práctica su palabra. Entonces todo hijo de Dios, si realmente busca agradar a Dios, va a buscar la manera de poder cumplir la palabra de Dios, a ponerla en práctica. Y la obediencia es muy importante como hijos de Dios, porque es aquí donde se acontece a querer hacer la voluntad de Dios, no a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere, a dejar que Dios influya mucho en nuestra vida, hacer de Cristo nuestro centro, ¿verdad? Y como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y sobre todo, sí, lo que vivo en la carne lo vivo juntamente en el Espíritu. Entonces todo lo que acontece en nosotros va a tener un efecto en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. La obediencia, ¿cómo podemos obtenerlo también? Acercándonos y anhelando más de la presencia de Dios. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y limpiará vuestros corazones de toda maldad y de todo pecado. Entonces es muy importante acercarnos delante de Dios. Otra cosa que debemos saber es que Santiago 4:7 nos dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero ¿cómo podemos someternos a Dios? Acercándonos más a Él, anhelar más de su presencia. El enemigo huye cuando los hijos de Dios se postran delante de Dios y saben que tienen poder. Entonces mejor es estar en el camino de Dios. Dice Salmos 84, anhelo por la casa de Dios. David decía, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ti. Entonces esto nos llama a que mejor es estar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Dios tenemos el respaldo de nuestro Padre como sus hijos. También es muy importante ser sabios y humildes. Mateo 10:16 nos dice que el versículo nos dice esto, que vamos a ser como ovejas enviados en medio de lobos. Por lo tanto debemos ser sabios como una serpiente y humildes como una paloma. El enemigo siempre va a tratar de destruirnos, pero es aquí donde la palabra de Dios se pone en práctica, siendo sabios
y humildes delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Porque Jesús, que usó en Mateo 4, del 1 al 11, cuando el Satanás vino a atacarlo, la sabiduría, la prudencia, la palabra de Dios para responder con la palabra de Dios. Entonces es muy importante la sabiduría de lo alto. Punto número 9 nos dice que debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Todo creyente posee al Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo llegue y se rebose delante de ustedes. Entonces, según de Timoteo 1:7 nos dice que no se nos ha sido dado un espíritu de temor ni un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de dominio propio y amor. ¿Y cómo recibimos este poder? A través del Espíritu Santo. Tenemos poder y autoridad como hijos de Dios. Así es aquí cuando comenzamos a usar, punto número 10, la armadura de Dios. Efesios 6 del 10 al 18 nos dice que como creyentes debemos tener la armadura de Dios. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué es la armadura de Dios? Hace 2 jueves creo que hablé acerca de la armadura de Dios y su importancia. Es aquí cuando vamos a poder batallar contra los dardos del enemigo. Vamos a poder nosotros usar la armadura que es la fe, la oración, la justicia, la verdad, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, la fortaleza en Dios. Y estas son algunas de las partes de la armadura de Dios. Entonces es muy importante estar estudiando esto y saber que lo tenemos para poder nosotros poder batallar contra nuestro enemigo, saber a quién nos estamos enfrentando. Y hay que vivir de tal manera que es digno del Evangelio de Cristo para hacer a nuestro Dios feliz. Yo anhelo hacer a Dios feliz. ¿Cómo puedo hacer a Dios feliz? Poniendo su palabra en práctica. Vivir de tal manera que es digno del Evangelio de Cristo. También nos dice que no hay que avergonzarnos del Evangelio, pues es poder de Dios, nos dice Romanos 1:16. No hay que tener pena, no hay que avergonzarnos de hablar de Dios, porque si Él es nuestro centro, si realmente Él es nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida, no vamos a tener pena de hablar de algo, ¿verdad? De alguien que realmente influye mucho en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, debemos también tener la autoridad para reprender toda obra perversa del enemigo, todo dardo lanzado contra ti, debemos declararlo en el nombre de Jesús destruido. Amén. Porque como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque ya que estás bajo la cobertura de Dios, del Dios vivo y poderoso, nada podrá contra ti, dice Romanos 8:31. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Entonces debemos saber esto. Entonces, para finalizar, ¿cómo callas la boca del enemigo? Dando un paso adelante juntamente con Cristo, siendo ejemplo vivo del Evangelio de Cristo para avergonzar al enemigo y hacer a nuestro Dios feliz. Que todo lo que nosotros hagamos sea para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, debemos ser los cristianos que tanto lo que enseñamos, es decir, tanto lo que hablamos como lo que accionamos, nuestros hechos, aprueban la buena obra, la obra que Dios ha comenzado en nuestra vida y que va a finalizar, que va a perfeccionar en nosotros, dice Filipenses 1:6. Y si realmente has tropezado mucho, si realmente has estado escuchando mucho la voz del enemigo, es momento donde le pides al Espíritu Santo, ayúdame a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo, y sobre todo poder escuchar y obedecer, ser sensible a ti, mi Dios, porque yo quiero agradarte, yo quiero hacerte feliz, yo quiero que todo lo que yo haga te glorifique en cuerpo, alma y espíritu, amén. Entonces es aquí como nosotros podemos callar la boca de nuestro enemigo y hacerlo que no hable nada en contra de nosotros, hacer que él se avergüence de sí mismo, es siendo unos verdaderos cristianos. ¿Cómo somos verdaderos cristianos? Tito 2 del 7 al 8 nos dice cómo, ya se les expliqué. Espero haya sido de mucha bendición, y si fue así, comparte con otras personas que yo sé que les puede ayudar en mucho, así como me ayudó a mí. Y recuerden, Cristo está con ustedes en todo momento y Él batalla por ustedes, Él pelea por ustedes, pero también debemos de dar de nuestra parte
para ser un equipo juntos, juntamente con Cristo, para poder batallar. Bendiciones.